encapsuladas unilaterales de color amarillo, gris, redondas que levantan la cápsula renal, asociada con esclerosis tuberosa en un 80%. Son bilaterales, se pueden extender a la grasa perirenal que involucra grandos linfáticos regionales. Y el angiomiolipoma renal, seguimos, presenta tres componentes histológicos principales. Anoten esto: células grasas, músculo liso y vasos sanguíneos. El diagnóstico es a través de la ultrasonografía, de la tomografía o de la urotomografía. El tratamiento corresponde y nos dice que todo tumor se debe extirpar. Ahora, hoy en día ya los conceptos se están variando y más se está practicando, ya prácticamente no se llega a hacer las nefrectomías radicales que antiguamente hacíamos, y hoy día se está más con la cirugía laparoscópica y la robótica, están haciendo más tumorectomías. Entonces vamos a ver de aquí para adelante cómo van cambiando los conceptos. Aquí está el que le decía, que lo subrayen: el tumor de células yuxtaglomerulares causa hipertensión arterial con hiperaldosteronismo secundario grave que puede ser curada solamente con cirugía, solamente con la nefrectomía. Afecta a mujeres entre 20 y 30 años y se origina a partir de los pericitos de las arteriolas aferentes del aparato yuxtaglomerular y contiene gránulos secretores de la renina. Acuérdense ustedes, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no es cierto? Luego tenemos los tumores sólidos malignos del riñón. Yo les puedo preguntar, jóvenes, con diferentes tipos de nombres que se conoce este tumor maligno. Tenemos carcinoma de células renales, el tumor de Wilms nefroblastoma, el sarcoma renal y las metástasis o tumores renales secundarios. El adenocarcinoma renal, también llamado, esto subrayen, hipernefroma, tumor de Gravitz, carcinoma de células claras o bien carcinoma alveolar. Corresponde al 2,8% de los cánceres del adulto y corresponde al 85% de los tumores malignos propios del riñón. Afecta más está presente entre la quinta y sexta década de la vida y tiene una relación que afecta más al hombre que a la mujer, una relación de 2:1, principalmente en hombres afroamericanos. La etiología, mucho tiene que ver en las personas. Y tenemos formas hereditarias, y dentro de las hereditarias tenemos la enfermedad de von Hippel-Lindau y carcinoma renal papilar hereditario. Tenemos también la enfermedad quística adquirida de los riñones sometidos a hemodiálisis. Dentro de la patogénesis del adenocarcinoma renal son tumores vasculares que se diseminan siempre por invasión directa, que quiere decir, a medida que el cáncer aparece, paulatinamente se va presentando o va comprometiendo a los tejidos vecinos. El sitio más común de las metástasis son generalmente a pulmones, a hueso, al hígado, a las suprarrenales, ganglios ipsilaterales, al cerebro, al riñón contralateral y el tejido celular subcutáneo. Entonces, como verán, jóvenes, prácticamente cuando el cáncer es metastásico, invade a muchos órganos, ¿no es cierto? Porque una vez que invade a los órganos, la situación cambia para el paciente. El adenocarcinoma renal se requiere una historia clínica completa, examen físico, biométrica hemática, hay que hacer un examen general de orina, radiografía de pulmón, una tomografía abdominal, una urotac y principalmente una exploración ósea con radionúclidos. Aquí tenemos una estadificación y la clasificación del tumor o del cáncer renal. Tenemos estadio 1, tumor menos de 7 centímetros con dimensión limitado al riñón. Fíjense esta imagen de acá. Aquí está el tumor que no ha salido del riñón. Luego estadio 2, tumor mayor de 7 centímetros. Tumor 3, prácticamente que más de 7 centímetros y que compromete los vasos renales o vasos cercanos, vale decir, la aorta y la cava. Luego tenemos la ausencia de metástasis ganglionares
y tumores con ganglio único y en la región con un solo ganglio linfático, y luego tenemos metástasis con mayor cantidad de ganglios linfáticos, ¿ya? Y luego tenemos las metástasis a distancia. Dentro de la clínica del adenocarcinoma renal tenemos una triada clásica, vale decir, existe la hematuria macroscópica. Acuérdense, en las clases prácticas hemos estado viendo pacientes con hematuria macroscópica silenciosa e indolora asintomática. Entonces, toda hematuria, siendo repetitivo, toda hematuria macroscópica silenciosa asintomática es sinónimo de cáncer de vías urinarias mientras no se demuestra lo contrario. Y hemos visto nosotros a lo largo de las prácticas que hay tumores del parénquima renal y hay tumores de vía excretora. Hasta ahora, en las UROTAC que hemos visto allá en las prácticas, han visto ustedes tumores de vía excretora. Y últimamente, la anterior semana, el grupo de la anterior semana y de esta semana, les he estado mostrando ese varicocele derecho causado por un hipernefroma o adenocarcinoma renal, ¿no es cierto? Entonces, esa imagen que ustedes han visto corresponde a este tipo de tumor. Fíjense, dice, al examen físico aparece varicocele del lado derecho, pero cuando es un tumor renal del lado derecho. ¿Qué es el síndrome paraneoplásico? El síndrome paraneoplásico quiere decir que es un conjunto de signos y síntomas que acompañan a una determinada patología, ¿no es cierto? Entonces, aquí se dice que existe una eritrocitosis, la cantidad de eritrocitos en la sangre. Normalmente nosotros sabemos que allá en el collao, por la altura, entonces aumenta la cantidad de eritrocitos. ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno. Entonces, existe la poliglobulia compensadora porque el cuerpo tiene que producir mayor cantidad de eritrocitos para que haya mayor transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Por eso que cuando se presenta ya la poliglobulia y se hace patológica, a toda esa gente ahí de La Paz, de las que viven allá en el altiplano, váyase al llano, que en el llano usted va a mejorar. Entonces las personas como tratamiento bajan, se vienen a vivir aquí a Santa Cruz y prácticamente normalizan su problema de poliglobulia, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que estimula la producción, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la eritropoyetina producida por los riñones es la que estimula la médula ósea roja para la producción de eritrocitos, de glóbulos rojos. Pero aquí no se sabe todavía a ciencia cierta si es el tamaño del tumor o la compresión del parénquima sano por el tumor que sea la causa para que estimule la mayor producción de eritropoyetina y como resultado mayor cantidad de eritrocitos. No sabemos a ciencia cierta todavía. En la hipertensión arterial también, ustedes saben que mucho tiene que ver la renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, con la neovascularización aumenta la cantidad de renina y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona para producir hipertensión arterial. Existe disfunción hepática, ¿no es cierto? Dentro de la disfunción hepática tenemos aumento de las bilirrubinas, aumento existe una hipergamaglobulinemia y existe aumento del tiempo de protrombina. Cuando esas son las manifestaciones hepáticas, ¿cómo nosotros sabemos si eso ya es metastásico? ¿Cómo nosotros constatamos? Porque cuando nosotros hacemos una nefrectomía radical de este tumor, si todos esos síntomas, por decirle la eritrocitosis, la hipercalcemia, la hipertensión arterial, desaparece, entonces quiere decir que el cáncer de riñón no es metastásico. Pero si nosotros sacamos el riñón
y persiste esta eritrocitosis, persiste la hipertensión arterial, persiste la hipercalcemia, entonces prácticamente ya constatamos por la persistencia de esta sintomatología que el cáncer ya es metastásico. Y por supuesto que es bueno decirles que el cáncer renal solo se cura con cirugía, o sea, la extirpación quirúrgica es el tratamiento curativo para el cáncer de riñón. ¿Por qué? Porque ni la radioterapia ni la quimioterapia ha demostrado que sea efectiva para el control y el tratamiento del cáncer renal. ¿Cuáles son los datos de laboratorio? Vamos a encontrar anemia en un 30% de los pacientes. ¿Por qué? Porque presentan hematuria macroscópica, ¿no es cierto? La hematuria en un 60% generalmente es macroscópica. La eritrosedimentación está elevada. En el examen general de orina vamos a ver presencia de células malignas en el examen citológico. Dentro de las imágenes, nosotros pedimos dentro de la radiografía, una placa simple de abdomen, donde vamos a ver una deformidad dentro de la sombra del parénquima renal, un urograma excretor, una urografía nos va a mostrar el crecimiento y el desarrollo de ese tumor de tomografía. Ustedes han visto y vamos a seguir viendo que la urotomografía es uno de los mejores estudios para el estudio y el diagnóstico de este tipo de patología. Fíjense, acá tenemos una masa en el riñón. Entonces tenemos un tumor, aquí tenemos otra masa tumoral en el parénquima renal, aquí tenemos otra masa tumoral, ¿no es cierto? ¿Qué es la clasificación de Bosniak? Tenemos Bosniak 1, Bosniak 2, Bosniak 3 y Bosniak 4. El Bosniak, esta clasificación, mis queridos, no es más que el estudio, la comparación que se hace de un quiste renal. ¿Por qué? Porque un quiste renal tiene diferentes densidades dependiendo el tiempo de evolución, la localización y la sospecha diagnóstica. Me explico mejor. Fíjense, Bosniak 1 quiere decir que la densidad del líquido que contiene ese quiste es de la misma densidad del agua, es homogéneo, no existen septos, no hay calcificación y no hay captación. Riesgo, malignidad, ninguna. Manejo solo si es sintomático, la vigilancia se condiciona. Bosniak 2, existen septos delgados, calcificación curvilínea delgada, no hay captación y lesión hiperdensa sin captación. Riesgo de malignidad del 0,5% y lo que se debe hacer es una vigilancia periódica. Bosniak 3 presenta septos gruesos o irregulares, calcificación gruesa o irregular, y existe heterogeneidad leve o moderada, no existe captación, el riesgo de malignidad está en un 50% y se debe hacer una excisión quirúrgica. Y el Bosniak 4 presenta paredes gruesas o áreas nodulares, existe heterogeneidad marcada y existe captación. Presenta un 75 a 90% del riesgo de malignidad y el tratamiento es quirúrgico. ¿Qué se hace con un quiste? ¿Qué es lo que se debe hacer con un quiste renal o con cualquier quiste que ustedes vean en un riñón? Los quistes renales generalmente, mis queridos jóvenes, no causa dolor, no causa molestias, a no ser que el quiste se ubique en el polo inferior del riñón y vaya creciendo paulatinamente y desmesuradamente ese quiste, comprima extrínsecamente al ureter y al comprimir el ureter nos ocasiona una hidronefrosis con dolor, con disminución paulatina del parénquima renal por la hidronefrosis que va a ir ocasionando y la destrucción paulatina de ese riñón. Entonces, cuando nosotros vemos ese tipo de lesiones, nosotros operamos el quiste. Y hoy en día, antes se operaba cirugía abierta y se hacía la marsupialización. Hoy en día ya no, prácticamente hoy en día se aspira el contenido del quiste
con una jeringa y una aguja, por supuesto, se aspira, y ese contenido de líquido que se absorbe del quiste se lleva a un análisis, o sea, una citología urinaria, donde en el laboratorio nos hace una pesquisa de tumor, o sea, un análisis o sea, una citología urinaria, buscando células malignas. Cuanto más denso sea el contenido quístico, más probabilidades de encontrar células cancerígenas. Por eso es la clasificación de Bosner. Han visto que siendo más denso, siendo que haya septos, o sea, divisiones gruesas, tomografía, entonces tiene alta tasa de malignidad. Le decía que el tratamiento consiste en aspirar el contenido del quiste y colocar dentro una sustancia esclerosante, cosa que la pared del quiste se pega a la superficie del quiste y no se forme nuevamente. Eso yo les voy a explicar en clase para que me entiendan, ¿ya? Fíjense las imágenes de un adenocarcinoma renal. Aquí tenemos el riñón derecho con esta imagen tumoral importante. Luego tenemos aquí un riñón con un tumor y aquí tenemos otra imagen sospechosa. Fíjense acá el tumor del riñón. Es un adenocarcinoma. Todo esto se los voy a mostrar, jóvenes, cuando veamos las clases de imágenes que tenemos que ver un día sábado previo a nuestro primer examen parcial. Esta es una gamografía ósea. Aquí tenemos, esto es una resonancia magnética donde se observa la imagen tumoral. Aquí tenemos la biopsia renal. Bien, jóvenes. Ustedes dirán, ¿la biopsia está indicada o está contraindicada? Hoy en día, jóvenes, nosotros no indicamos una biopsia renal cuando se trata de un cáncer detectado por ecografía o tomografía o urotomografía. Yo jamás indicaría una biopsia para que por biopsia yo saque tejido y mande a patología y me digan que es un adenocarcinoma. No haría nunca. ¿Entienden? Pero ahí está el pero. Hoy en día la cirugía ya no tiende a hacer una nefrectomía radical, sino más bien se tiende a hacer una tumorectomía por vía laparoscópica o por robot. Se entra por acá y se saca un pedazo de tumor con un poquito de tejido sano, se cauteriza, se sutura toda la superficie del riñón donde estaba el tumor y el tumor se lo retira. Entonces, al hacer eso, jóvenes, prácticamente nosotros sembramos el trayecto de células cancerosas de riñón. Entonces, no tendría sentido que yo diga no se debe hacer biopsia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los tiempos modernos van cambiando, las conductas van cambiando, las situaciones van cambiando. Ya el concepto va cambiando, que no todo tumor ahora ya es netamente quirúrgico, o sea, nefrectomía radical, no, porque se ha demostrado que no es lo mismo vivir con un solo riñón que con los dos riñones. O sea, si tenemos una nefrectomía a cierta edad, está demostrado que a lo largo de los años ese paciente o esa paciente tendrá alteraciones funcionales del riñón que quedó. ¿Entienden? Entonces antes había el concepto de que uno vive con un riñón sin ningún problema. Es cierto que vive mientras el riñón está bien, pero se ha demostrado que no es lo mismo, joven. Ya ese concepto ya cambió. Por eso es que ahora más bien las cirugías tienden a mantener funcionando los dos riñones. Ya somos medio reacios a hacer prostatectomías radicales por un tumorcingo chico. Ya se hacen más las tumorectomías. ¿Qué pasa cuando hay un adenocarcinoma renal y el cáncer es localizado? Fíjense, aquí está el riñón, aquí está el riñón, y aquí está la arteria renal,
con la vena renal, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos la nefrectomía radical. Es una remoción en bloque del riñón y su fascia envolvente, incluida la suprarrenal ipsilateral, la mitad proximal del ureter y los ganglios linfáticos hasta el área de sección de los vasos renales. La embolización arterial. ¿Para qué sirve la embolización arterial? Cuando el cáncer, jóvenes, cuando el cáncer va creciendo, entonces al tumor se apegan, si me permiten la expresión, se adhieren los intestinos, se adhieren cierto tipo de tejidos, ciertas vísceras, se adhieren hacia el riñón. Entonces, como son tumores grandes, entonces a través de las ilíaca, a través del ilíaca, uno entra por la ilíaca, aquí está esta es la aorta y esta es la cava. Entonces se entra por la ilíaca y prácticamente llega a colocarse como les digo, con una jeringa se inyecta Gelfoam o Ivalon, que es una sustancia que ocluye completamente la arteria renal. Y al ocluir la arteria renal, evita que entre sangre arterial al riñón, causando una disminución del tamaño del riñón y del parénquima renal, por ende, disminución del tumor. Entonces, yo tengo 48 horas y cuando nosotros hacemos embolización de la arteria renal, todos estos tumores tan grandes se separan de los tejidos vecinos y nos es más fácil la nefrectomía radical, la extirpación de ese riñón. Cuando es enfermedad localizada, es bueno lograr la extirpación del tumor y obtener un amplio margen de tejido normal. La incisión debe ser subcostal o bien tóraco-abdominal o la clásica lumbotomía. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando tuvimos un cáncer, del primer caso de esa señora, tuvo que hacerle una nefrectomía por vía anterior debido a que el cáncer, el tumor era grande, me estaba comprimiendo la cava, estaba en contacto con la cava y tuve que retirar ese tumor preocupadísimo de no lesionar la vena cava, ¿no es cierto? ¿Y cómo actuamos? ¿Qué hacemos cuando tenemos una adenocarcinoma renal con una enfermedad localizada? Se debe realizar una nefrectomía radical laparoscópica, recuperación más rápida y eficaz. Elección en PET los tumores menos de 10 centímetros sin extensión local o trombos de menor renal o cava. Se puede hacer una nefrectomía parcial y resección del borde con un margen adecuado de parénquima renal. Esto cuando los tumores son menores de 4 centímetros que se localizan periféricamente. El uso de crioablación, ultrasonografía focalizada de alta frecuencia y la ablación con radiofrecuencia también está indicada. Y la observación como tratamiento en tumores más de 3 centímetros en pacientes ancianos. Ya en ancianos, en los pacientes ancianos, cuando nosotros vemos un cáncer de riñón, prácticamente evaluamos el estado general del paciente y en ocasiones, las veces que yo he visto, prácticamente no hemos hecho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si lo operamos puede ser que en el intento de operar ese cáncer prácticamente tenga un problemita el viejito y cualquier problema cardíaco, anestésico, se nos muere en la mesa quirúrgica. ¿Qué hacemos cuando es enfermedad diseminada? Hasta solitarias en un pulmón. Se hace una radioterapia, modificadores de la respuesta biológica, o sea, el interferón alfa y la interleuquina 2 también se utilizó. Agentes biológicos antiangiogénicos o inhibidores de la tirosinasa. Se utiliza sunitinib y el temsirolimus, pero lógicamente son tratamientos
paliativos, no son tratamientos curativos. No piensen que usando estos medicamentos el paciente se va a curar. Puede que logremos un poquito alargar la vida, pero difícil es que nosotros podamos curar. No existe. El tumor de Wilms o nefroblastoma es más frecuente en los niños, prácticamente un 15%, y la edad más frecuente es por debajo de los 3 años. Se presenta en una forma familiar y una forma no familiar, asociada con adenomegalias congénitas, el síndrome de Wagener, tumor de Wilms, aniridia, malformación genitourinaria, retraso mental y hemihipertrofia aislada. Son tumores grandes, multilobulares, color gris o bronceado con áreas focales de hemorragia y necrosis. Existe una diseminación del tumor por extensión directa a través de la cápsula por vía hematógeno-linfática y las metástasis son generalmente a pulmón. Se origina de restos embrionarios. El tumor de Wilms se origina de restos embrionarios intraparenquimatosos que se malignifican. El tumor de Wilms típico consta de elementos blastémicos, epiteliales y estromales en distinta proporción. Lo importante de este tumor joven es que el 95% tiene una característica histológica favorable. Y el 5%, imagínense, un 95% tiene histología favorable, o sea, es curativo, y el 5% es desfavorable. ¿Cuál es la característica que debe tener el tumor de Wilms para ser desfavorable? Tiene que tener anaplasia, pues tiene que ser tumor rhabdoide de riñón y el sarcoma de células claras. Esos 3 tipos, jóvenes, tómalos en cuenta y anoten minuciosamente. ¿Qué se observa clínicamente en el tumor de Wilms? Hay una distensión abdominal, una masa abdominal, dolor abdominal, hematuria, fiebre, hipertensión y una anemia en los niños. No olvidemos que son niños hasta de 3 años, ¿no es cierto? Esta estadificación del tumor no les voy a dar para que no se me confundan, porque se me van a confundir. ¿Cuáles son los datos radiológicos? Jóvenes, observen cómo las metástasis pulmonares son tan rápidas en este tipo de tumor. Fíjense, aquí se ve claramente el tumor, ¿no es cierto? Y aquí son las imágenes pulmonares, donde vemos acá son metástasis pulmonares. El tratamiento del tumor de Wilms depende, se ofrece, mejor dicho, terapia de 3 modalidades. O sea, se cura con cirugía, o sea, una nefrectomía radical, quimioterapia con vincristina, dactinomicina, doxirubicina y la radioterapia. Entonces, yo les pregunto, ¿con qué se cura, con qué se trata el tumor de Wilms? Ustedes me nefrectomía radical, la quimioterapia y la radioterapia. Con eso me siento feliz y contento. Ahora vamos a hablar del sarcoma del riñón. Son raros, 1 a 3% son tumores malignos, se presentan en el 5º decenio de la vida, más frecuente en hombres. Dolor abdominal o en el flanco, existe pérdida de peso, más frecuente fíjense, leiomiosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma. Entonces, para que no se olviden, acuérdense de eso, el leiomiosarcoma, fibrosarcoma, liposarcoma. Luego tenemos el hemangiopericitoma, schwannoma maligno. Los tumores renales secundarios, el sitio primario más frecuente es el pulmón, con un 20%, la mama un 12% y el estómago un 11%. Existe albuminuria y hematuria macroscópica como datos constantes.
hay una invasión del parénquima y la cápsula con una conservación de la pelvis renal. Bien, jóvenes, eso es prácticamente sencillo y corto todo lo referente a cáncer de riñón. Entonces, es cortingo esto. El día jueves, sí o sí, aunque haga frío, vamos a pasar clases, ya tocaría hablar de cáncer de vejiga. Y con cáncer de vejiga, ahí vamos a hablar también si este sábado lo hacemos o no hacemos la clase de las 7 de la mañana de imágenes, o bien dejamos y lo postergamos para el subsiguiente o cuando vuelvan de vacación. El jueves hablaremos, vayan con esa idea de que vamos a conversar y lo que ustedes digan para mí está bien, jóvenes. Que descansen, Dios les bendiga. Hasta el jueves.